Buenas. ¿Qué vas a ver en esta clase? ¿Qué hacer antes de actualizar WordPress? Y ya te digo que esto dependerá de versiones. Cuando hablo de actualizar WordPress, no me refiero exclusivamente al sistema de WordPress, sino también a actualizar los plugins y actualizar los temas. Como ya ves en la nube de información, te pongo un icono que expresamente esta clase es para informarte qué hacer antes de actualizar. Si te fijas en la nubecita con la flecha para arriba ya te está indicando cómo que tienes que subir cierta información a cierto sitio, ¿no? En este caso, un almacenamiento en la nube, pero ese almacenamiento también puede ser en tu disco duro externo o interno de tu ordenador. ¿Qué tipo de información es la que tenemos que salvaguardar antes de actualizar? Porque, perdona, pero creo que ya me he adelantado y te he dicho lo que tienes que hacer antes de actualizar. Una copia de seguridad, ¿vale? Una copia de seguridad, una copia de todo tu sitio web. Pero eso ya vamos a ir avanzando en las siguientes secciones y demás. De momento esta es meramente informativa para decirte que no siempre es necesario hacer una copia de seguridad. ¿En qué caso no es necesario? Por ejemplo, para las versiones menores que no suelen ser problemáticas. O sea, no es necesario hacer una copia de seguridad, pero ojo, ¿en qué caso concreto? Por ejemplo, si hace poco que hiciste una copia de seguridad por una nueva versión del sistema WordPress y se avecinan pues actualizaciones menores de plugins, tema, incluso del sistema WordPress, ¿vale? Para eso no es necesario hacer una copia de seguridad antes. ¿Por qué? Porque ya tienes una de hace poco. Por ejemplo, vamos a ver. Para el sistema de WordPress, como ya te he dicho, el sistema de WordPress, sus versiones menores, hay una actualización cada mes aproximadamente. Y para las actualizaciones de versiones mayores de WordPress suelen sucederse aproximadamente cada 5 o 6 meses, ¿vale? Entonces, si acabas de hacer una copia de seguridad de la versión 4.9.5, cuando yo te digo los números por separado, me refiero a eso. Si no, te diría 495. 495 va separado por puntos. 4.9.5, ¿vale? 495. Para que sepas, las versiones menores de WordPress suelen tener 3 cifras y las versiones mayores suelen tener, por norma general, 2 cifras, ¿vale? Con los plugins no siempre se aplica ese mismo precepto, por así decirlo, ¿vale? Entonces, dicho esto, no es necesario hacer una copia de seguridad siempre que haya que actualizar un plugin o un tema, siempre que ese plugin o ese tema está dentro de esa copia de seguridad, por así decirlo, que has hecho de la versión actual del sistema WordPress, sea esta la 4.9.5 o sea otra. Tienes más o menos un intervalo de un mes, para que nos entendamos. ¿Por qué no es necesario? Fíjate. Porque existe un plugin llamado WP Rollback que en caso de agravio con una nueva versión de plugin o tema te va a permitir volver a una versión anterior en la que todo fuera bien. Ojo, WP Rollback solo funciona con plugins y tema que estén en el repositorio de WordPress. Si no están, es decir, si es uno de pago o tal, WP Rollback no te va a funcionar, ¿vale? Si es un plugin de pago o si es un tema de pago. El WP Rollback solo funciona para lo que esté en el repositorio de WordPress. Y ojo muy con esto porque esto es algo que te explicaré a lo largo del curso. A veces los autores de plugins o de temas van quitando versiones anteriores de ese tema o de ese plugin, pues porque no les interesa o porque les ocupa mucho espacio, X, por lo que sea. Por lo que será conveniente que tengas o empieces a hacer tu propio repositorio de WordPress por lo que pueda suceder. ¿Vale? Y dicho esto, simplemente una nota, y es que esto solo es una explicación general de algo que vas a ver en profundidad en las siguientes secciones. Solamente me quería matizar en este caso, en esta diapositiva, que también hay plugins que a veces nos avisan cuando pasan a una versión mayor de que tenemos que hacer un backup, es decir, una copia de seguridad o incluso un respaldo, ¿vale? Copia de seguridad, sus sinónimos son backup, que está escrito en inglés, o respaldo, ¿vale? Para que no te líes. Vamos a ver simplemente un apunte con el plugin que os comento. Se trata de Google Analytics para WordPress por Monster Insights. Digamos que esta compañía se ha encargado, Monster Insights se ha encargado de traernos las analíticas de Google, que normalmente es un programa externo a WordPress, nos la ha traído a WordPress. Este plugin es uno de los potentes, por así decirlo, y que consume muchos recursos normalmente en servidores de alojamiento web compartido y además hincha mucho lo que es la base de datos, es decir, la hace más grande. Aquí ya te está indicando que estás usando la versión 6.2.8, que actualices a la 7.0.0, compatibilidad con WordPress 4.9.4, 100%, y esta es una actualización mayor, por lo cual te está indicando que hagas un backup, es decir, un respaldo, una copia de seguridad de tu sitio web antes de actualizar. ¿Vale? En estos casos,
aunque tú estés trabajando, por ejemplo, en este caso era sobre 4.9.4, que era la versión de WordPress en ese momento, pues aquí, aunque tuvieras una copia de seguridad de la versión 4.9.4, aquí sí que te están recalcando ya que por si acaso te hagas otra, ¿vale? Por si acaso hagas otra. Y cómo la hagas ya lo vamos a ver en las sucesivas secciones que vienen. Simplemente este apunte. Con los plugins a veces es un poquito más difícil de saber cuándo se trata de una versión menor, cuándo se trata de una versión mayor, pero bueno, normalmente cuando veas que cambia sustancialmente todo lo que es los números, pues bueno, pues ahí se trata de una versión mayor. Por ejemplo, si pasamos de una versión 2.87 a una 3.0, ya se trata de una versión mayor. ¿Vale? En el caso de los plugins. En el caso del sistema WordPress es mucho más sencillo saber cuando se trata de una versión menor. Por ejemplo, aquí la 4.9.5 es una versión menor. Y por ejemplo, cuando tenemos dos cifras, solamente se trata de una versión mayor. 4.9 es una versión mayor y sucesiva a la versión mayor van sacando versiones menores. 4.9.1, 4.9.2 y así. ¿Vale? Entonces aquí es un poquito más fácil de entenderlo. Volvemos a la diapositiva para que nos quede todo esto bien claro. Ya una vez en la diapositiva, simplemente que te quede claro que antes de actualizar WordPress es importante hacer una copia de seguridad, que no siempre es necesaria. Si ya acabas de hacer una copia de seguridad hace poco y tienes un intervalo de un mes que sabes más o menos que es hasta que salga una próxima versión menor o mayor de WordPress, y entonces en ese intervalo pues tú puedes actualizar plugins o temas sin ningún problema de que te dé pues problemas, ¿no? Siempre que se traten de versiones menores. ¿Por qué? Porque si te da algún problema, más que problema, puede haber un cambio de configuración o de funcionalidad o aportar algo más que te cambia, pues algo que tú hayas hecho por CSS, X, pues puedes volver atrás a una versión anterior con el plugin WP Rollback, ¿vale? Y dicho esto, es nada, eso, una explicación muy general para algo que viene pues a posteriori en las siguientes sesiones como mucho más concreto y detallado, ¿vale? Por lo tanto, nos vemos en la siguiente clase.